Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Pick and Talk Bayern Generacional. Hoy estamos de vuelta, pues los mismos goofies de siempre, es decir, Chema, Alonso y un servidor. Pero antes de nada y de empezar con el episodio de hoy, voy a mandarles un saludo a nuestros colegas Jonathan y a mi colega Juan, que no creo que nos estén escuchando, pero de todas formas se llevan un saludo de nuestra parte. Y ya por último, y ya cierro el hocico, mencionar que hoy es el 10º episodio de nuestro querido podcast, por lo que simplemente pues vamos a hacer mención especial de esto, y a causa de este increíble acontecimiento, pues hoy traemos una nueva sección muy dinámica y muy divertida que pues veréis un poco más adelante en el episodio de hoy. Por lo que nada, como ya he dicho, ya me callo y doy paso a Alonso. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas, Dani, estamos aquí muy bien. Primero de todo, yo también quiero saludar a Jonathan y a Juan y a ver qué tal será este episodio y la nueva sección, que va a estar muy divertida. Pues yo por último también decir hola. A ver cómo se da este episodio, a ver lo que dicen nuestros compañeros, a ver esa nueva sección que, aunque no sepáis de lo que va a ser, va a tratar sobre un tema muy interesante, sobre todo para uno de nosotros, y a ver lo que decimos sobre la actualidad de la NBA. Sí. Perdón, vamos a empezar ya con la primera sección, una sección que ya es pues tradición prácticamente. A mí me está gustando mucho personalmente, que es la del Goofy de la semana en la NBA. Y bueno, mi candidato va a ser pues probablemente en el que puedan pensar nuestros oyentes, y ese es Russell Westbrook, que bueno, como sabemos hubo un partidazo, una repetición, ¿no? Se podría decir de las semifinales de conferencia del año pasado entre Timberwolves y Nuggets. Un partidazo tremendo que se fue a la segunda prórroga, y tuvimos ahí a nuestro colega Nikola Jokic haciéndose el mejor triple doble de todos los tiempos con 61 puntos, pero en la última jugada, si no me equivoco, son los Nuggets los que roban el balón, se lo pasan a Russell Westbrook, creo que es Christian Braun, y nuestro colega Russell Westbrook falla una bandeja totalmente solo. Y no solo eso, sino que en la jugada de después, el ataque de los Timberwolves hace falta, y con ello los Timberwolves acaban ganando por un punto el partido. Y bueno, yo creo que, sabiendo ya y teniendo en mente la leyenda que es Russell Westbrook y el respeto que le tenemos, creo que es un momento que no entraría dentro de sus highlights en su carrera, sinceramente. ¿Cuál es tu candidato, Chema? Pues después de este gran candidato, porque como lo has explicado, hizo como, en plan, logró que su equipo perdiese cuando todo estaba ya decantado, yo voy a destacar a un jugador que hay que destacar en esta sección, como es Desmond Bane, que para comprender su goofy de la semana podéis ver otros episodios, como nosotros defendíamos a un gran jugador como es Aldama, que está siendo una de las promesas de este año de la NBA. Incluso nosotros lo llegamos a poner en sexto mejor hombre en algunas ediciones. Y pues estaban pues su equipo, los Grizzlies, jugando contra Utah Jazz, y de repente pues a Desmond Bane se le fue un poco la olla, se le fue un poco de las manos la situación, y en una discusión que tuvo con Aldama, pues finalmente empujó al jugador español, y quedando un poco mal porque además ese partido lo ganaron con mucha claridad por 140-103, tipo que no era necesario ni siquiera el empujón porque ya estaba todo decantado. ¿Y tú, Dani, a quién pones de goofy de esta semana?
Bueno, pues yo no voy a cambiar de equipo, la verdad, soy un hombre que no le gustan los cambios, por lo tanto me voy a quedar en los Memphis Grizzlies y para mi Goofy de la semana he escogido al pistolero, a el malo de la película del western de la NBA, también conocido como Jay Morant, que bueno, ya sabemos que tiene una afición por la pólvora y las pistolas y aparentemente le apetecía mostrar eso al banquillo de los Golden State Warriors el otro día, haciendo unos gestos de que les estaba apuntando con un arma con sus manos, básicamente, ¿no? Un poco momento goofy y encima aún más goofy teniendo en cuenta que luego, pues nada, fue literalmente masacrado, porque no es admitible o admisible, mejor dicho, otra palabra, por don Stephen Curry y los Golden State Warriors, la verdad. Bueno, para mí hay que decir que esta semana tenemos el nivel más alto en Goofy de la semana de la NBA. Hay tres candidatos ha subido el nivel bastante alto. Pero yo he de decir una cosa, y es que en mi opinión, aunque he traído aquí al debate, he traído sobre la mesa a Jay Morant, mi voto para Goofy de la semana va a ser para Russell Westbrook, porque la verdad que me ha gustado mucho cómo ha expuesto su situación y el tema Alonso, y porque la verdad que bueno, pues un momento muy goofy lo de Russell Westbrook, o sea, es que es inexplicable fallar una bandeja clutch, joderle el triple doble a Nikola Jokic, pues no sé, un momento muy goofy, la verdad. Se recuerda más prácticamente este fallo de Russell Westbrook que la histórica actuación del serbio, pero bueno, también podría ser Desmond Bane, sobre todo porque aquí vamos a full con Aldama, el único español en la liga. Pero bueno, yo me voy a mantener firme y creo que Russell Westbrook se lo merece. Yo me voy a mantener firme porque aunque lo de Russell Westbrook sí que tiene muchas papeletas para llevárselo, de todas formas después ha rendido bien partidos y sí, ha estropeado un partidazo que hizo nuestro posible MVP, pero de todos modos yo creo que Desmond Bane tampoco ha hecho nada del otro mundo en comparación con Russell Westbrook, entonces lo ha prolongado un poco más. Si fuese la acción goofy, 100% se lo llevaba a Russell Westbrook, porque además de fallar el tiro, después de hacer la falta con la que al final ganan el partido, es que desde goofy y de no saber estar en la situación en la que se encontraba, que eso es algo raro para un jugador de su nivel. Sí, bueno, y hablando de nivel, vamos a comentar la siguiente parte de esta sección que tanto nos gusta hacer y a nuestros oyentes oír. Y vamos con el MVP de la semana, los jugadores que mejor nivel han demostrado esta semana. Y bueno, yo voy a traer sobre la mesa el nombre de mi amor platónico, de mi querido crush, se podría decir, Kawhi Leonard, que bueno, para poner un poco en perspectiva a la gente y ver lo bueno que es este hombre, pues vengo a arrojar un poco de datos de los números que ha hecho Kawhi esta semana. Bueno, para empezar, los Clippers han jugado 5 partidos, han ganado 4 de ellos, han perdido solo 1. Perdieron contra, bueno, de los que ha jugado Kawhi, quiero decir, vale, momento de inciso. De los que ha jugado Kawhi, pues ha perdido contra OKC y luego contra los Knicks, Brooklyn Nets, Orlando Magic y Pelicans ha ganado. Y bueno, la verdad que promediando números más que decentes. En concreto, en esta semana, en estos 5 partidos, Kawhi ha promediado 26,4 puntos, 7,4 rebotes, 3,4 asistencias, 0,8 tapones, 1,6 robos, 86% en tiros de libre,
45,2% en tiros de 3, 45,4% en tiros de campo y un 11,4% en más menos en la pista. Y también destacar que se ha hecho 2 dobles en estos 5 partidos, ambos con rebotes, con 10 de hecho. Y nada, para mí claro candidato y ganador del MVP de esta semana, sin duda alguna, vamos. Bueno, yo le veo un gran candidato, pero yo traigo otro que es más exótico, digamos, porque no es una superestrella como es Kawhi, que es OG Anunoby, que en estos últimos 4 partidos se ha posicionado como el cuarto jugador con más puntos por partido en este lapso de tiempo de la NBA, solamente por detrás de los 3 principales candidatos al MVP, Shea, Nikola Jokic y Giannis. Ha promediado 30,5 puntos, además aportando 5 rebotes, 2 asistencias, 2,3 robos y con un 59% en tiros de campo y un 42% desde el triple, anotando casi 3 por partido. Que ya sabemos que Anunoby no es que sea el mejor triplista de la liga, no es malo, pero encima ahora está haciendo unos grandes números, y los Knicks en esta última semana han tenido un récord de 4-2, que bueno, no es la responsabilidad de OG Anunoby, sinceramente, liderar al equipo, pero bueno, esta lo ha hecho, y además con jugadas muy interesantes, y yo creo que pues puede ser un gran candidato, la verdad. Además, para ser un poco exóticos, no decir siempre los mismos jugadores. ¿Tú qué tal lo ves, Chema? ¿Cuál es tu candidato? Yo, después de estos 2 candidatos, que yo voy a seguir un poco la línea de Alonso al tratar de un candidato muy exótico que no se vendría a la mente de muchas personas, porque claramente no estoy tratando del mejor jugador de un equipo, y este jugador es Jarrett Allen, y para defender su candidatura para el MVP de esta semana voy a hacer una pequeña reflexión haciendo referencia a otro deporte como es el fútbol, más concretamente a otro jugador como es Sergio Busquets, porque al igual que Sergio Busquets, Jarrett Allen actualmente este año se encuentra en la franquicia que está siendo más la revelación por el gran nivel que está mostrando, con grandes superestrellas como puede ser Donovan Mitchell o Darius Garland, entre otros. Pero siempre este jugador está en la sombra, hace el trabajo que no suele gustar, pero que hay que hacerlo bien como él siempre lo suele hacer. Para ver esto podemos ver sus porcentajes de aciertos de tiro de campo, que esta temporada está siendo de un 71%, y en estos últimos 5 partidos de Cleveland Cavaliers pues ha ganado 4 de 5, cuando otras personas, después de los últimos baches que tuvo Cleveland, pensaban que ya iban a tirar un poco la temporada, pero como bien dije, yo pienso que están ahora dosificando un poco el esfuerzo para llegar menos cargados a los partidos. Está promediando esta temporada un doble-doble, promediando 13 puntos, bueno, incluso 14 y 10 rebotes, y en estos últimos 5 partidos podemos destacar que en 3 de esos 5 partidos ha promediado más de 21 puntos, que para un jugador como Jarrett Allen, que como he destacado anteriormente, que tienen muchas superestrellas su equipo, pues no está nada mal, como al igual, otra vez vuelvo al ejemplo de Sergio Busquets, que tenía grandes compañeros, pero de todas formas, cuando él no estaba presente, ambos jugadores, se notaba en el equipo que algo no iba como tenía que ir. ¿Qué opináis sobre esto? Bueno, opino que buenos candidatos por parte de ambos, bien defendidos. Pero bueno, hablando de la buena defensa, pues me voy a tener que quedar con el mejor defensor de estos 3 candidatos. Y claro,
el mejor defensor a nivel baloncestístico, claro está, a nivel de baloncesto, pues no es otro que Kawhi Anthony Leonard, por lo que me voy a quedar con mi candidato, basándome total y absolutamente en la subjetividad e imparcialidad, ya que yo nunca, jamás de los jamases, me dejaría llevar por los colores y mis sentimientos, jamás. Eso es algo que no me representa, no me define, así que bueno, pues eso, yo me quedo con Kawhi, sí. Bueno, yo es que... fastidia un poco decirlo, pero es que yo me voy a quedar también con mi candidato, con OG Anunoby. Y a ver, sí que es verdad que podríamos hablar de Kawhi Leonard, porque la verdad es que el tío pues está volviendo a su mejor nivel, pero es que lo que ha hecho OG Anunoby siendo tercera espada de un equipo, la verdad, yo a Kawhi no se lo voy haciendo teniendo este rol. Así que bueno, esa es mi opinión. Hay que hablar de que en los Knicks ahora mismo Branson está fuera del equipo, por lo que OG Anunoby se tiene que tirar más tiros también, ¿no? Sí, pero los está metiendo. No ponemos aquí el contexto, Alonso, y eres un manipulador y extorsionador de la audiencia y de los datos. Esto es así, esto es objetivo, esta es la realidad. La realidad también es que OG Anunoby los está metiendo los tiros, los podría fallar, que él no es que sea el que más tiros mete por detrás de la línea. Pero bueno, que Kawhi también puede serlo, fíjate. Pero yo me mantengo fiel a mi postura. Pues bueno, después de la opinión de alguien que le ciega los colores de otra persona objetiva, y yo pues, como no voy a... ¿Qué te ha dicho ya, Alonso? Madre mía. No, me llama lo decía objetivo. Justamente por Alonso, claramente. Es por claro, eso. Claro, sí, por Alonso lo de que le ciegan los colores, ¿no? Sí, yo soy muy de los Knicks. No. Después de tu termeada, Dani, yo me voy a mantener en mi equipo. Mi selección, porque pienso que hay que valorar también a este tipo de jugadores al que no se les suele valorar tanto. Pero bueno, ahora después de este pequeño debate que hemos tenido para decidir quién es el MVP de la semana, vamos a inaugurar una nueva sección. Acabo. Mira, sí, de hecho, viene perfecta para la sección que viene. Sí. Perfecta para la sección que viene, porque, como acabáis de ver, somos bastante goofies y pues vamos a describir cuál ha sido nuestro momento goofy de la semana. Yo, por ejemplo, ahora mismo ya tendría un ejemplo con esta pequeña introducción tan mala que he realizado, pero bueno, voy a destacar otro porque así doy más variedad en el podcast, y voy a destacar mi momento goofy cuando al terminar el anterior episodio, pues nuestro compañero Dani contó un chiste que sigo sin entenderlo y sin pillarle la gracia, y yo intenté contar uno, pero se me trabó la lengua y al final pues quedó siendo un intento fallido y muy lamentable. Tú, Dani, ¿cuál es tu momento goofy? Bueno, a ver, mi momento goofy a lo mejor es un poco largo, pero lo voy a intentar resumir. Mi momento goofy es todo mi día de ayer, ¿vale? En el día de ayer, bueno, en nuestra universidad había elecciones para el rector de la universidad y me tocó ser presidente titular de una mesa de elecciones. Total que, bueno, yo me desperté a las 7 de la mañana porque a las 8 tenía que estar ahí, pensando, bueno, no será para tanto, estaré pues todo el día, algo de la noche hasta las 10 o así, y me van a pagar 70 euros, no sé qué, no está tan mal. Bueno, total, que llegué a las 8 ahí, acabé saliendo a las 5:30 de la mañana,
después de contabilizar un total de 591 votos. Y bueno, no es que se me dé mal contar, sino que, claro, los votos pues hay que chequear que no sean votos nulos, que estén realizados una sola vez por una persona de las que aparece en el censo. Hay que buscar esa persona, hay que comprobar sus datos, DNI, firma, etcétera, etcétera. Y claro, eso pues es fácil, pero con 591 personas se hace complicado. Y más si llevas todo el día, pues eso, sentado en una mesa, sin hacer nada. Y bueno, que fue un día complicado, la verdad. Encima por la noche la cosa se empezó a alterar mucho entre los interventores de un candidato y los de otro. Acabó casi en pelea, gritos, discusiones. Al ser yo el presidente de la mesa, claro, al que le tocó aguantar eso fue a mí. Amenazas con que si me iban a llevar a los tribunales, que iban a llamar a la policía, que acabó viniendo. Un total de 11 agentes de la policía se presenciaron en la universidad. Y bueno, sí, también destacar que en el único momento de la tarde que tuve libre, que fue una hora para ir a comer, Alonso vino a comer conmigo, siendo una gran persona. Y bueno, yo la verdad que me pedí un Aquarius, fui a la cafetería de la universidad, me pedí un Aquarius, tiré el Aquarius, se me cayó el Aquarius en la pechuga de pollo y las patatas. Entonces comí pechuga de pollo y patatas marinadas con Aquarius de naranja. Y bueno, sí, la verdad que mi día de ayer yo creo que... Y por finalizar, bueno, con todo el dilema, movida, voces, que tenía la cabeza como un bombo, era literalmente muy tarde, eran las 5:30, 6 de la noche. Otra de las cosas que tenía en mente y objetivos o cosa buena de las que me iban a pasar en el día iba a ser pedirle el Insta a una chavala que me había caído bien y estaba en mi mesa electoral. Bueno, pues con todo lo sucedido literalmente se me pasó y se me olvidó. Entonces pues me quedé sin el Insta también. Y eso, nada, momento bastante goofy de mi parte. Perdón por esta chapa y ya doy paso a Alonso. Bueno, sinceramente es que el día de ayer es para contarlo en un libro de chistes, porque madre mía. Y bueno, y luego las cosas que hay detrás. Pero bueno, voy con mi momento goofy, que fue, no me acuerdo si fue, creo que fue el... Hoy estamos a jueves, pues creo que fue el martes. El martes, sí, el sí, martes, sí, el martes. El martes lo que me pasó fue que volví de clase. ¿Fue el lunes? No sé qué día fue, sinceramente. O sea, fue un día de principio de semana. Ah, sí, yo creo que fue el lunes, Sí. Y ya, claro, yo llegué a mi casa y bueno, como todo el mundo hace, intenté abrir con mi llave mi piso. ¿Qué pasó? Que básicamente no abría. O sea, yo hacía fuerza y el piso no... O sea, digamos que la cerradura no cedía. O sea, yo hacía toda la fuerza posible y me hice hasta una herida que me quedó moratón. Luego en el gimnasio eso me jodió. Pero bueno, que estuve ahí media hora, luego llamé a la propietaria y tal, y estaba esperando a que mi amigo David, mi compañero de piso, pues que se había ido al gimnasio, regresase, porque él pues justamente no tenía datos y no le podía llamar ni tal. Fui al gimnasio a buscarle, no estaba allí y total, me pillé una buena bebida, no era alcohólica, a los que le interese. Me fui a ver el atardecer por ahí, por mi ciudad, y regresé tranquilamente a mi casa a las 9 de la noche. Hay que recalcar que pues intenté abrir a las 7 o así, estuve 2 horas por ahí. Cuando llegué no podía abrir tampoco, simplemente me senté y llegó mi compañero del gimnasio y él sí pudo abrir. Y pues nada, perdí ahí 2 horas de mi vida que me ayudaron a ser paciente y me dejaron un buen moratón en el dedo. Y bueno, ese es mi momento goofy. Y yo creo, en mi opinión, que es que el tuyo, Dani, sinceramente, es el tema de lo que pasó por la madrugada, es que eso es insuperable.
Sí, yo la verdad es que es poco humilde de mi parte, pero mi voto también va para mí, la verdad. Creo que si algo tengo que ganarme después de tener que aguantar el día de ayer, es llevarme el trofeo al momento Goofy de esta semana de Pick and Talk, la verdad, sí. Yo, por llevaros un poco la contraria y porque estoy más familiarizado con una situación más que con la otra, se lo voy a dar a Alonso. Me falta Es por eso, es que yo ya... Claro, que se parece al que te pasó la semana pasada a ti, Chema. Me parece un poco. Ya, pero es que el mío fue mucho más de Goofy porque Claro. La verdad que de sí. recordarlo tipo antes de salir de casa y al final pues por tonto me las dejé en casa, no pasa nada. Por eso te lo doy a ti, porque sé cómo te pudiste sentir, la verdad. Bueno, yo creo que se lo merece Dani. Y vamos a pasar a la nueva sección de Pick and Talk, el especial por el 10º episodio. Una sección en la que nosotros los tertulianos hemos decidido pues asociar a las franquicias de la NBA con dinosaurios, sí, con dinosaurios. Esas criaturas, pues eso, de hace 100... Bueno, Un decenas breve inciso, ¿Sí? por favor. Y es que mencionar que esta sección también va dedicada para mi colega, para nuestro colega Óscar, que la semana pasada se me olvidó mandarle un saludo, entonces en compensación pues también le traemos esta sección. Así es, iba a decirlo justamente. Y bueno, básicamente... Perdona, mala mía, Alonso. Disculpa. No pasa nada. Que nada, un saludo para Óscar, que esa sección va dedicada para ti. Y como he dicho, vamos a asociar cada equipo de la NBA, cada franquicia, a un dinosaurio. Y como son 30 y tenemos cada uno 10, voy a empezar yo para que el podcast no dure 2 horas. Y mi primer equipo son los San Antonio Spurs, que yo he asociado con el estegosaurio, un dinosaurio que, bueno, ya sabemos que, bueno, es un dinosaurio bastante paciente, no es un dinosaurio demasiado agresivo, como el estilo de Greg Popovich, y además tiene una particularidad, que son las placas que tiene en el lomo, que le defiende, como el estilo de juego que ha conseguido 5 anillos para la franquicia. Además de que las espinas que tiene pues, en esa zona también duele bastante, como aquellas heridas que podían provocar pues Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker, Kawhi Leonard en su etapa más joven, en el último anillo que consiguieron. Y nada, pues eso, San Antonio Spurs con el estegosaurio para mí. Vamos con... Bueno, hago yo mis 10, ¿no? Y después continuáis vosotros, ¿no? Sí, yo lo veo. Ya que sí. Vale, bueno, pues continúo con los Chicago Bulls, a los que yo he asociado, tampoco tienen demasiada, no sé, pero creo que con el Triceratops, ya que ambos dinosaurios no, el dinosaurio y la franquicia son muy emblemáticos, pero sin su cuerno, que en el caso de los Bulls sería Michael Jordan, y además el cuerno del toro, son muy vulnerables, ya que la historia de los Bulls y Michael Jordan es pobre, y sin el cuerno el Triceratops pues era más vulnerable frente a amenazas. Y también tenían una gran defensa como la piel de este dinosaurio. Continúo con Los Ángeles Lakers, que como no, los he metido con el T-Rex. Es la franquicia más famosa. Una persona que no sabe de NBA y piensa en equipos son los Lakers. Y igual pasa con los dinosaurios, y el T-Rex son los más famosos y los más emblemáticos. Tienen un gran ataque. Los Lakers tienen a jugadores como Shaq, Kobe, Magic Johnson, jugadores ofensivos impresionantes, pero también han destacado más por la ofensiva que por su defensa a lo largo de la historia, como los brazos, que son el punto débil del T-Rex. Y
Hay que decir que las leyendas de los Lakers son también muy buenos defensores, sí, pero no tanto como por ejemplo los Spurs, que se han caracterizado por un estilo defensivo. Continúo con Miami Heat, que los he asociado con el pterodáctilo, ya que, bueno, el pterodáctilo es el dinosaurio, pues eso, que vuela, ya que han tenido algunas de las mejores alas de toda la historia, con LeBron James y Dwayne Wade, y sus alley-oops, pues eso, volaban literalmente y pues eso era una locura. Además, son ruidosos y bastante extravagantes, como la cultura que rodea a la ciudad de Miami y a Florida en general. Así que, bueno, pues por eso continúo también con Atlanta Hawks, que voy a ir con un dinosaurio un poco más exótico, que es el Archaeopteryx, que básicamente es un ave, es una mitad ave, mitad dinosaurio, y pues ya que se parece tanto al halcón de Atlanta, pues yo creo que la comparación está cantada. Llevo 5 equipos, me quedan 5. Continúo con Phoenix Suns, a los que voy a comparar con el Dilophosaurus, que es conocido por su aparición A ver, hay que decir que sinceramente los Suns no sé a quién meter, pero he encontrado una cierta relación. El Dilophosaurus es conocido porque apareció en Jurassic Park y escupía sus amenazas, como Booker y Durant escupen puntos en la actualidad, siendo de los mejores anotadores de la liga. Voy también con los Boston Celtics, a los que he asociado con el Diplodocus, que era el dinosaurio más grande en el Jurásico. Como los Celtics eran el equipo más grande, pues también cerca del Jurásico, con los anillos de Bill Russell. Además, bueno, que ganaron 11 anillos en 13 años, pero era en la época, bueno, años 50, 60. Qué palo, No, pero siguen valiendo. Sí, no, pero es que me ha sorprendido este palo a los Boston Celtics. No es un palo, es una realidad, pero además eran cooperativos y eran herbívoros, como el color de la franquicia, que es el verde, como las plantas, y destacaban por su gran cola, como los grandes defensores que ha tenido la franquicia de Boston. Eso ya es bueno, es un cumplido, vaya. Continúo con mis últimos 3 equipos, los Memphis Grizzlies, a los que he comparado con el Therizinosaurus, perdón si lo he dicho bien, que es un dinosaurio con unas pedazo garras que medían pues casi metros. Y bueno, lo más icónico de los Grizzlies es literalmente las garras del oso, que representa la franquicia. Entonces la comparación de nuevo está cantada. A los Cavs los he comparado con el Allosaurus, que es parecido al Tyrannosaurus Rex, pero siempre ha vivido a la sombra de este, como los Cavs de LeBron a la sombra de los Warriors de Curry y Clay. Además tienen una mandíbula muy potente y un ataque bastante poderoso, como LeBron James y Kyrie Irving en el prime de esta franquicia. Y por último, los Dallas Mavericks, a los que yo he comparado con el Deinonychus, un dinosaurio muy pequeño pero peligroso, y que con sus garras podía derrotar a rivales más poderosos que ellos, como hizo Dirk Nowitzki y su equipo con Jason Kidd en 2011, levantando el anillo probablemente más difícil de los últimos tiempos. Así que esas son mis 10 comparaciones. Y bueno, vamos a continuar con Chema, ¿no? ¿Cuáles son las tuyas? Bueno, yo ahora voy a hacer mis 10 comparaciones y voy a hacer, antes de empezar, 2 incisos. El primero es que yo no voy a extenderme tanto como Alonso, porque es que Alonso tiene demasiado conocimiento que enseñarnos aún. Y yo personalmente he tenido colaboración de una inteligencia superior a la mía, pero que actualmente podrían encontrarnos a la par. Y bueno, para empezar, voy a empezar por los Golden State Warriors, que los he relacionado con el Tyrannosaurus Rex, porque al igual que Alonso ha relacionado antes a los Lakers con su dinosaurio, pues los Warriors
son una de las franquicias también más conocidas de los últimos años de la NBA y también es una de las franquicias que ha sido más temida por tener muy buenos jugadores y buenos equipos, como ha mencionado antes Alonso al tratar Miami Heat con LeBron James y sus compañeros. Después voy a relacionar los Knicks con el Triceratops, porque también, al igual que los Warriors, pues el Triceratops es uno de los dinosaurios más conocidos, pero al igual que los Knicks, por eso los he relacionado, y también porque ambos, tanto el equipo como el dinosaurio, son dos cosas muy resistentes. Después voy a destacar el equipo que es el más simple y por el que no me ha hecho falta utilizar ayuda, que va a ser el Toronto Raptors, y lo he relacionado con el Velociraptor, y simplemente los he relacionado porque directamente en su escudo sale el dinosaurio. Después voy a tratar Milwaukee Bucks, que he llegado a compararlos con el Brachiosaurus, y esta comparación entre ambos conceptos es muy simple, ya que los he comparado porque ambos son grandes. En plan, el Brachiosaurus es un gran dinosaurio y en Milwaukee Bucks pues se encuentra uno de los jugadores más grandes y corpulentos de la NBA, como es Giannis Antetokounmpo. Después, para llegar al ecuador de mis dinosaurios, voy a destacar Brooklyn Nets, que los he relacionado con el Pteranodon, que esta relación se ha llevado a cabo ya que ambas cosas se encontraban en constante cambio, ya que en Brooklyn Nets los jugadores vienen y van, pero ninguno se mantiene. Después voy a continuar con lo de Brooklyn Nets en la actualidad. Después continúo con 76ers, que los he relacionado con el Spinosaurus, y esta relación se lleva a cabo a que ambos a lo largo de su historia han tenido altos y bajos, como vamos a tratar posteriormente en los 76ers. Después OKC, Oklahoma City Thunders, donde los he relacionado con el Allosaurus, ya que ambos, tanto el dinosaurio como la franquicia, se muestran muy energéticos, por lo tanto que se encuentran en constante cambio, y cada vez que surgen estos cambios se piensan que se están debilitando, pero en verdad no, como pasó con Oklahoma, que perdió muchas piezas claves y actualmente son un gran equipo. Después nos vamos con Denver Nuggets, que los he relacionado con el Ankylosaurus, ya que se centran, al igual que Alonso antes ha mencionado, con muchos equipos que se centraban en su defensa. Tanto Nuggets como este dinosaurio también se centraban en su enfoque defensivo y en mantener una consistencia, y en su enfoque defensivo podemos destacar a un gran defensor como es Nikola Jokic por las características que posee. Llegando al final, antes de llegar al último equipo, voy a destacar los Trail Blazers, que los he relacionado con el Stegosaurus, ya que aunque la franquicia no hay muchas cosas a resaltar porque no está siendo una de las más relevantes, al igual que este tipo de dinosaurio, ambos se centran en su propio estilo y no se centran en los demás. Y finalmente, para terminar, voy a tratar de relacionar New Orleans Pelican con el Plesiosaurus, ya que ambos se adaptan a las circunstancias, ya que, como bien sabemos, Pelicans, pues su gran estrella es Zion Williamson, pero constantemente recae en lesiones y no se las recupera del todo, y pues tanto Pelicans como el Plesiosaurus pues han tenido que ir adaptando a estas circunstancias. ¿Y tú, Dani, cuáles han sido tus relaciones? Bueno,
Yo antes que de nada también quería hacer un breve inciso, y es que yo no soy experto en dinosaurios. Me he intentado informar un poco, he buscado información. También he tenido colaboración de una inteligencia superior a la mía, pero no por mucho, como bien ha dicho mi colega Chema. Entonces, bueno, a lo mejor las relaciones no son perfectas, pero bueno, yo lo he intentado, que creo que es lo que cuenta. Y bueno, dicho esto, vamos con los equipos. El primero, los Charlotte Hornets, y básicamente va a ser un palo para Alonso, porque bueno, es su equipo. Pero bueno, los Charlotte Hornets los he comparado con el Archaeopteryx, espero haberlo pronunciado bien, que era un dinosaurio pájaro que no sabía muy bien si volaba o corría. Y bueno, es como los Hornets, que no se sabe si son un equipo de baloncesto o un chiste mal contado, porque bueno, pues eso, no tienen relevancia. Pasan de ser los Bobcats a luego los Hornets y luego los otra vez de ser los Hornets a Bobcats y luego otra vez los Hornets. Y eso, pues que se parecen al dinosaurio que no sabe lo que hace muy bien, ¿no? Bueno, vale, sí. Yo de los Hornets, yo de los Hornets, de mi equipo de fútbol sí me fastidia más, pero de los Hornets ya estoy harto. O sea, criticad lo que creéis que nos lo merecemos. Así que bueno, continúa, por favor. Bueno, bien visto. Luego de los Sacramento Kings, la verdad que aquí ya se me estaban yendo un poco las ideas. La creatividad ya no daba para más y bueno, simplemente la comparación que he hecho es la de un Tyrannosaurus Rex, pero de uno mayor, de uno cansado, un abuelete, porque bueno, los Kings han tenido su época de gloria con Chris Webber en los años 2000. Han tenido una época en la que sí que eran un equipo, pero ahora no hacen nada. Y bueno, pues eso, son como un T-Rex anciano, ¿no? Que en su momento tuvo su época de gloria, ahora como ya es anciano, pues no, lo intenta, pero no puede. Luego pasamos a los Orlando Magic, que también tiene matiz esta comparación, ya que les he comparado con los Velociraptors, pero con los de la película de Jurassic Park, que básicamente no eran Velociraptors, sino que eran pues lagartos inflados a esteroides para que quedase bien en la peli y tal. Y bueno, esto pues ¿cómo se compara con los Magic? Bueno, pues porque se venden como una franquicia seria que puede optar al título, pero que nunca llegaba a nada. Entonces, bueno, pues ahí tenemos la comparación. Pasamos a mi amado equipo, Los Ángeles Clippers, y he de decir que aquí no he sido bondadoso, he sido un poco crítico y me he dado un autopalo, ya que los he comparado con el Pachycephalosaurus, que bueno, es un dinosaurio que tenía la cabeza muy dura y se estrellaba contra todo. Al igual que los Clippers, llevamos años estrellándonos en la segunda ronda de los playoffs y bueno, por más que lo intentamos, pues no lo conseguimos. Bueno, entonces pues eso, como el Pachycephalosaurus. Pasamos con los Minnesota Timberwolves, que lo he comparado con un dinosaurio llamado Irritator, que básicamente pues bueno, sí, es un dinosaurio amenazante, pero bueno, por lo que he podido ver y por lo que me he informado, sí, era peligroso, era amenazante, pero era básicamente comparado con el Spinosaurus era patético, ¿no? Es como un poco los Timberwolves, que sí, parece que tienen talento con Anthony Edwards, físico con Gobert, pero siguen sin convencernos de que van a ganar. Y bueno, pasamos al siguiente, que son los Detroit Pistons, que los he comparado con el Stegosaurus, ya que bueno, según he estado leyendo, pues el Stegosaurus es un dinosaurio con una gran armadura y poca inteligencia, y claro, pues esto me recuerda a los Pistons, porque bueno, su equipo es un equipo muy duro, los Bad Boys, ¿no? De los años 80 a los 2000 y supuestamente ahora los nuevos Bad Boys, que sí, que
pues fueron muy duros, tenían una gran armadura como el Stegosaurus, pero bueno, eso, que son un poco cortitos, ¿no? Tienen el cerebro del tamaño de una nuez, un poco, ¿no? Se podría decir. Y bueno, siguiendo con ya el antepenúltimo equipo, tenemos a los Washington Wizards, que este dinosaurio no creo que lo vaya a pronunciar bien, se llama Compsognathus, creo, y básicamente es un dinosaurio que era pequeño, un dinosaurio que no le importaba a nadie, que nadie le respetaba, al igual que a los Washington Wizards, que es un equipo pequeño, que nadie le respeta, que no molesta, y que cuando lo ves en el calendario, pues sabes que vas a tener un partido relajado. Y ya terminando, tenemos a los Utah Jazz, que básicamente lo he comparado con el Diplodocus, porque bueno, el Diplodocus era un dinosaurio muy grande, muy largo, y a causa de esto pues era muy lento, como los Jazz, que bueno, siempre, bueno, desde la época de Stockton y Malone, pues ahora son, bueno, se supone que están reconstruyéndose desde entonces. Y eso, seguimos esperando a esa supuesta reconstrucción y tardan un poco en reaccionar, como el Diplodocus, básicamente. Y me quedan dos, o sea que este no era el penúltimo, perdón. Me quedan los Houston Rockets y los Indiana Pacers. Los Rockets los he comparado con el Carnotaurus, porque el Carnotaurus pues era un dinosaurio muy fuerte y con mucho músculo, pero tenía unos brazos inútiles. Y esto me recuerda a los Rockets en el sentido en el que tienen mucho potencial con Jalen Green, Sengun e Amen Thompson, pero siguen sin saber cómo usarla, ¿no? Como el Carnotaurus, que es un bicho enorme, pero que no hace mucho, ¿sabes? Y ya por último, ya sí, para finalizar, pues tenemos a los Indiana Pacers, que los he comparado con el Parasaurolophus, que básicamente es un dinosaurio que tenía una corneta en la cabeza, ¿vale? Y entonces hacía ruido con la corneta de la cabeza. Y eso, les comparo con los Pacers porque, bueno, sí, están en la liga, están en la NBA, de vez en cuando hacen el ruidito, como el Parasaurolophus, pero ya está, no hacen mucho más, nadie sabe bien por qué están ahí, y son un poco inútiles, ¿no? Y es como la corneta de este Parasaurolophus, sí, efectivamente. Bueno, después de esta sección donde hemos expresado nuestro conocimiento de dinosaurio, no trata sobre nada de actualidad de la NBA, vamos a centrarnos sobre esta actualidad de la NBA y vamos a centrarnos más concretamente en equipos que están decepcionando, como son tanto los 76ers como Sacramento Kings. Primero voy a empezar con los 76ers, que ya oficialmente son un equipo al que no pueden optar para clasificarse ni para playoffs, ni para play-ins, ni para nada. Por lo tanto, su temporada regular pues ya se ve acabada, siendo el último equipo en haberse clasificado en su conferencia los Chicago Bulls. Y pues al tratar estos 76ers pues hay que saltan las alarmas, porque claramente era un equipo que no se pensaba que se iba a encontrar en esta situación, como hemos comentado muchas veces, ya que pensábamos que podían haber desempeñado un papel muy grande y bueno, porque con la adaptación de nuevos jugadores como fue en la temporada pasada Maxey y entre otros, pues se tenían grandes expectativas en este equipo, pero finalmente lo que parecía siendo un pequeño tropiezo ha sido toda una debacle. No se han podido sobreponer a sus enemigos, incluso encontrándose en una conferencia en la que se encontraban. También un problema que han tenido, creo yo, ha sido las lesiones, porque actualmente en el equipo titular pues se encuentran 9 jugadores lesionados, por lo tanto también eso también ha podido condicionar un poco el equipo, y sobre todo 2 de sus grandes estrellas como Maxey como Embiid
pues ahora se encuentran lesionados y en toda la temporada no han sido precisamente dos jugadores que han destacado por su constancia. Entonces, pues esta temporada pues ha sido un fracaso, un varapalo también, creo yo, para la afición de los Philadelphia 76ers, ya que, como bien he comentado, pienso que tendrían grandes aspiraciones después de los jugadores que tenían en la plantilla. Y otro equipo que también está sufriendo un gran varapalo ha sido Sacramento Kings, porque en las últimas estábamos tratando cómo se encontraban tanto Dallas Mavericks como Phoenix Suns en esa pequeña disputa para ver quién al final iban a entrar en play-ins y quién no. Pues ahora se ha añadido este tercer integrante en esta disputa, ya que pues al fin y al cabo Dallas Mavericks en estos últimos partidos ha retomado un poco de constancia y se ha separado, entre paréntesis, un poco de sus dos perseguidores, ya que les sacan 2 victorias y además con la volver a integrar en sus filas a Anthony Davis, pues también les ha servido. Y Sacramento Kings, que tampoco es un equipo al que se le aspiraba a que tuviese un gran papel, porque sus precedentes tampoco eran tan grandes como puede ser estos 76ers, pues ahora se encuentra en la delicada situación de que se encuentra manteniendo un pulso con Phoenix Suns para ver al final quién se clasifica décimo de su conferencia, la conferencia oeste. Y la situación en la que encuentra es una situación preocupante, ya que, por ejemplo, en Phoenix Suns sí que es verdad que no están siendo su mejor temporada, ni mucho menos, pero al fin y al cabo ahora mantienen, creo, a sus 2 grandes figuras, como son Devin Booker y Kevin Durant, este último haciendo buenos partidos. Y Sacramento Kings también mantiene sus grandes figuras, pero es un equipo en el que no se sabe cómo va a ser el siguiente partido, porque a mi parecer también se muestran múltiples cambios, ya que sus jugadores pues se intentan apoyar unos en otros, pero al final no se apoyan del todo como debe de ser necesario. Pero muy ante esta situación, yo pienso que va a estar disputada al final quién va a entrar en esta 10ª posición, a diferencia de la otra conferencia donde ya se ha delimitado y ya se sabe quién va a ser el último equipo que entre para play-ins. Y pienso que finalmente va a dar la sorpresa, porque acabo de cambiar de parecer, y pienso que puede que Phoenix Suns le arrebate esta 10ª posición y Sacramento pues encuentren una 11ª posición que, bueno, que no va a estar en sus planes, pero creo que al final va a acabar así. ¿Y tú, Dani, qué opinas sobre estos 2 equipos? Bueno, la verdad es que creo que has expresado muy bien el tema y lo has tratado bastante bien. La verdad que sí que es cierto que están teniendo un mal desempeño tanto los Kings como los Sixers. De ambos se esperaba bastante más al principio de temporada, porque habían sido capaces de conformar supuestamente super equipos, que ahora ya se han demostrado que no son super equipos y que más bien son super decepciones. Entonces, bueno, lo único que voy a añadir respecto a lo que has dicho, bueno, al tema de los Sixers, decir que además se acaba de saber hace poco que Tyrese Maxey también se va a perder lo que queda de temporada, básicamente con la única función de tanquear, perder partidos y conservar el pick de primera ronda que tienen en el draft del año que viene. Y nada, añadir que a título personal me alegro de que los Sixers sean malos, me alegro de que les vaya mal, y en especial me alegro
de que a Paul George, también conocido como mi colega Pablo Jorge, le vaya tan mal. Y esto es única y exclusivamente por dejar a los Clippers este verano, por perseguir un contrato que ha conseguido pero que no se merece. Aunque bueno, aunque le odio por esto, también me alegro de que lo haya hecho porque bajo mi punto de vista, Paul George era y será siempre un jugador muy malo y es lamentable y decepcionante. Así que sí, personalmente me alegro de que le vaya mal a él y a su equipo. Aunque la verdad es que les está yendo demasiado mal y me está empezando a dar un poco de pena su equipo y su situación. Pero bueno, la vida es dura, es lo que hay. Pablo Jorge, espabilas y a ver si para la temporada que viene te dejas de hacer tanto podcast, me lo dejas a mí, que se me da mejor que a ti, y tú te centras en el baloncesto, que también se te da mejor que a mí. Bueno, y sobre los Kings, quitando ya este beef que tengo personalmente con el bueno de Pablo Jorge, nada, pues mencionar un poco que, bueno, conforman un super equipo al principio de esta temporada con DeRozan, Sabonis y Fox. Tienen también por ahí a Malik Monk, a Keegan Murray, y no consiguen mantenerlo ni hasta final de temporada. Pierden a De'Aaron Fox a cambio de prácticamente nada. No tiene rumbo ni sentido el equipo, no sabe lo que van a hacer, están perdidos como un barco en mitad del océano, son como la brújula de Jack Sparrow porque no se saben ubicar. Y bueno, sí, Sabonis se quiere ir del equipo, o por lo menos quiere saber si el equipo sabe lo que va a hacer, porque si no, lógicamente, pues quiere buscar un nuevo destino. Ahora Zach LaVine, que es el jugador al que han recibido por De'Aaron Fox, pues no hay mucho que comentar, es un poco pues Zach LaVine, ¿no? Hace lo que quiere, aparece cuando quiere, le apetece jugar bien a ratos y el resto de ratos pues no hace mucho. Y bueno, un poco lo mismo con DeMar DeRozan, que cuando quiere te hace un partidazo y parece buenísimo, y luego pues te hace partidos desastrosos y demuestra lo malo que es, especialmente en un sistema en el que él tiene que crearse sus propias oportunidades y ocasiones de tiro, y en el que tiene que manejar la bola, porque es algo que no se le da bien, y por ello siempre diré que es peor que Kawhi, y que está bastante sobrevalorado como jugador, a pesar de que su tiro de 2 es bastante bueno, bastante decente. Por supuesto, nada comparable con el de Kawhi. Y bueno, este beef también a DeRozan y estos palos y comparaciones con Kawhi vienen simplemente un poco a motivo y razón de que es el jugador favorito de Alonso. Y bueno, como le voy a dar el paso para hablar ahora, pues quiero que comente un poco y meta un poco más de palos hacia mi persona o hacia Kawhi y caldear y salsear un poco el ambiente, ¿no? Bueno, yo es que, a ver, sinceramente, de los 76ers hemos hablado ya muchas veces que este equipo está conformado por dos jugadores que literalmente parece que no quieren ganar un anillo, que son Paul George y Joel Embiid. Joel Embiid se perdió toda la temporada, hace ya bastante que no juega. Y luego tienen a Maxey, que bueno, pues le ha tocado estar en un equipo que es negativo. Así que bueno, no voy a comentar más de ellos. Espero que les toque un pick malo encima en este draft y que el proceso se les fastidie, porque es que realmente yo creo que no se lo merece. Así que bueno, vamos a pasar con los Kings de mi glorioso rey DeMar DeRozan, que claro, hay que tener en cuenta que DeMar DeRozan no es una superestrella al nivel de las que, a ver, lo llegó a ser, pues lo llegó a ser en su prime a lo mejor. Un par de temporadas sí que fue de estas superestrellas que lideran una franquicia, pero ahora mismo tiene ya 3. Esto, al nivel de Kawhi nunca ha llegado, ni llegará. Bueno, yo no le comparo con Kawhi, pero digo que fue una de estas estrellas que podía liderar una franquicia perfectamente. Ahora, pues evidentemente no lo es. Ahora llegó para ser una tercera espada, y si le quitas su primera espada, pues evidentemente el equipo ha pasado de ser un proyecto interesante a ser un proyecto que no va a llegar a nada y que está en tierra de nadie esperando a reconstruir, como le va a terminar pasando a otros equipos
como pueden ser pues los Atlanta Hawks, etcétera. Así que, bueno, o sea, no le podemos pedir a Kawhi, a DeMar DeRozan que se ponga ahora a enchufar todos los triples cuando tiene 35 años. Es una leyenda de la liga, pero no es una leyenda de esos que digas, a ver, yo soy objetivo, pero está promediando 22 puntos con un 48% de tiros de campo y con el mejor porcentaje de triple de las últimas temporadas, y encima se le está pidiendo más cuando ya tiene 35 años y sabemos que no todo el mundo es LeBron, no todo el mundo es Curry y no todo el mundo con 35 años puede estar promediando 22 puntos cuando lleva Claro, ya... no todos son James Harden, ¿no? Por ejemplo, también. Bueno, de hecho creo que lleva más puntos DeMar DeRozan que James Harden y con mejores porcentajes en ambos, en tiros de campo y en tiros y en triple, cuando se supone que James Harden es de los mejores triplistas de la historia. Pero bueno. Bueno, a ver, con matices, ¿no? Yo también quiero destacar aquí cosas, ¿no? Si vas a meterte con mi barbita, pues... Es que tú lo has incluido. Él estaba tranquilamente y tú has incluido a tu barbita. Bueno, pero precisamente por eso, por darle un poco de juego al episodio. Y porque objetivamente James Harden es bastante mejor que DeMar DeRozan. ¿En qué me baso? Bueno, James Harden es jugador más bajo, perdón, más bajo que DeRozan, promedia más rebotes, bastantes más asistencias y de hecho más puntos y de hecho mejor porcentaje de triples. Por lo tanto, pantomimas, inflaciones, mejor porcentaje, a ver, bueno, y datos erróneos y falsos, aquí no los queremos, Alonso. Aquí no los aceptamos. Por lo tanto, igualmente, James Harden actualmente es mejor que DeMar DeRozan. Vale, sí. Ya está, no pasa James nada. Harden es mejor que DeMar DeRozan, pero literalmente mide 2 centímetros menos, está promediando la cantidad de 0,3 centímetros son mucho. 2 centímetros son mucho, Alonso. Bueno, vale, pero igualmente está promediando un 0,5% más en el triple y un 8% menos en tiros de campo, con un 0,3 puntos, que es menos de lo que promediaba Thanasis Antetokounmpo. O sea, es una cantidad irrisoria, en mi opinión. Pero bueno, sí, impacta más al equipo porque evidentemente es mejor, maneja mucho mejor el balón, pero es que no le puedes pedir a DeMar DeRozan que maneje el balón siendo un alero o ala pivot. Y además, el hombre no es poco que está promediando 22 puntos y está siendo el mejor de su equipo en muchos partidos. O sea, en un equipo que literalmente, probablemente ni siquiera va a entrar a play-in, y si entra a play-in no tiene ni la moral ni tiene la plantilla para pasar de play-in en esa conferencia. Y que lleva un récord de 3-7 en los últimos 10 partidos. Entonces... Sí, no, yo lo único que escucho son excusas, la verdad. Excusas sabemos inventarnos todo. Pero los hechos y los datos demuestran lo que tú bien has dicho, que James Harden actualmente es mejor que DeRozan. Ya está, no pasa nada. Es tan fácil como esto. No hay más. Ya está, si no pasa nada. Yo también admito otras cosas que no me gustaría admitir, pero que la razón y los hechos me demuestran que estoy en lo erróneo. Vale. Yo querría intervenir como mediador, porque al final a mí ambos jugadores me parecen buenos y yo no les compararía. Y para apoyar un poco a mi compañero Alonso, porque está exponiendo Dani factos que son un poco cogidos con pinzas. También hay que resaltar que últimamente en las comparaciones que lleva a cabo Dani con James Harden, suele decir blasfemias y barbaridades. No digo que sea el caso, pero bueno, en las últimas son cosas que no se mencionan dentro del podcast. Yo dentro del podcast he dicho algo o que sea blasfemio y barbaridad respecto a... Bueno,
estás rebatiendo datos que es por, en plan, sí, le supera en porcentajes de aciertos del team, pero lo que han dicho antes, eso que es una cifra que es muy baja, en plan, que yo personalmente no me metería en esta fregado porque a mí me parecen buenos jugadores y ya está, pero Bueno, rebatirlo. nos estamos yendo por las ramas, ¿no? Efectivamente, en plan, porque estamos hablando de jugadores que tampoco vamos a crear aquí un gran debate por ellos. Bueno, pues no pasa nada porque también tengo la solución. Y es que, bueno, vengo a traer un poco de calma después de que Alonso se haya alterado tanto por haber insultado a DeRozan. La verdad que yo no lo entiendo, pero bueno, no pasa nada. Vengo a traer un poco de calma, la vuelta a la normalidad en el episodio de hoy y a otorgaros un poco más de mi sabiduría. Increíble y tan vasta y amplia sabiduría. Con una frase, ¿no? Y bueno, la frase dice así, y que, bueno, es una frase sobre todo que me viene muy bien y me voy a aplicar, y estoy aprendiendo estos últimos meses de mi vida, y es que, bueno, en la vida es más importante tu reacción a las situaciones que vives que las mismas situaciones. Por lo tanto, lo importante no es mejorar, sino aprender. Bonita reflexión. Yo, después de este momento de volver a la calma que han sido tus intenciones, yo voy a volver a coger un poco de gasolina y un mechero para volver a prender un poco llamas, porque además, de hecho, este no era mi reflexión, sino la otra, pero teniendo este abanico de conocimientos que yo poseo y que vosotros también poseéis, pues he llegado a una nueva reflexión, y esta reflexión dice que quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Wow. También muy poderosa, ¿eh? Sí, lo he dicho un Sí, poco no sé, relacionado con... Claro, No lo interpretable para he cualquiera. entendido, pero vale. Yo lo decía un poco relacionado con el tema de antes, pero no pasa nada. Ah, Alonso. vale, estás diciendo que estás metiendo por aquí, ¿no? Intuyo, ¿no? Yo no he metido... Estás metiendo yo no he por aquí metido a nadie. al asesino con cara de bebé, ¿no? A Don Stephen Curry, ¿no? Estás diciendo. Vale, no pasa nada, es respetable. Yo no, de mi boca han salido esas palabras, no. Ha salido una reflexión muy buena que hay que tener siempre en cuenta y en consideración. ¿Y tú, Alonso, cuál es tu reflexión? Mi reflexión, a ver, no tenía pensado decir una, pero bueno, voy a decir una frase que me gusta mucho de Mahatma Gandhi, que es una filosofía que yo comparto bastante, que dice así: yendo ojo por ojo, lo único que conseguiremos es que el mundo se quede ciego. Y lo que nos quiere decir es que la venganza no tiene sentido. Como dijo una persona que me ha marcado mucho, la venganza es un juego de tontos y no tiene sentido gastar la energía en cosas así. Y nada, esa es mi reflexión de hoy. Bueno, buena reflexión también. La verdad que creo que el episodio de hoy ha quedado bastante completo con la nueva sección. Luego un poco el desvaríe que ha habido al final por el tema de James Harden y DeMar DeRozan. Pero bueno, como todo lo bueno, tiene un fin y este va a ser el fin del episodio, el 10º episodio del día de hoy. Por lo tanto, como siempre, nos despedimos. Esperemos que os haya gustado, que lo ha hecho porque siempre lo hace. Y nada, hasta la próxima. Chao, chao. Luego un saludo también a Juan, a Jonathan y a Oscar, que no se me olvida. Hasta luego.